Y muy buenas tengan todos ustedes. Bienvenidos a una edición más de Ecos Financieros Podcast. El único programa que semana a semana trae a ustedes el contenido más relevante de la semana, pero no solamente la nota de qué ha ocurrido, sino la explicación de por qué pasaron las cosas que pasaron, qué significado tiene para el mundo y sobre todo, y si es posible, de qué manera te va a afectar a ti. Soy Álvaro Ávila, economista, contador y asesor financiero, y me acompaña Mari Carmen Rojas con estudios bastante específicos tanto en la relación geopolítica e histórica de Medio Oriente y de Asia-Pacífico. Bienvenida, Mari Carmen. Bienvenidos, qué bueno que nos encontramos en una nueva edición del podcast de Ecofinancieros. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? 22 ediciones, no es poca cosa. Ininterrumpidas. Y aunque no todas les han ido tan bien, realmente el punto es aquí seguir con el pie del cañón trayéndoles las notas sin rendirnos, porque un día Jordi Wild y todos vendrán a nuestro podcast y serán entrevistados, ¿no? Pero bueno, ya esos son sueños que tardaron tiempo en cumplirse. ¿Qué les tenemos en esta semana? Bueno, hay 4 noticias muy relevantes que realmente son, ¿cómo decirlo?, una especie de risa, ¿vale? A mí me da risa, porque son cosas que dices, es que no puede ser que esté pasando esto. Da risa de lo absurdo. Ajá. Es que es algo, y creo que 2025 se ha caracterizado por lo absurdo. Sí. Donde cosas que uno pensaría que se tratan de una mala broma o un mal chiste, y son reales. Sí. Primero, una de las noticias absurdas es que recuerdan a Doge y a Elon Musk, que fue a sacar su motosierra para recortar un montón de gastos gubernamentales del gobierno estadounidense. Bueno, pues se tiran para atrás y tienen que recontratar a todas estas personas, que por cierto aparentemente han estado viviendo en vacaciones pagadas durante estos 7 meses en los que se definía si sí o si no iban a ser despedidos. A la mera hora no, y todos están felices y contentos. Y el dinero que se iba a ahorrar la administración Trump, pues lo desperdiciamos con 7 meses de no trabajo. Sí. ¿Cómo es esto posible? Vamos a verlo después. En otras noticias, resulta que una, ¿cómo decirlo?, organización llamada New Seven Wonders, las nuevas 7 maravillas, le quiere quitar su título de maravilla mundial a Machu Picchu. ¿Pero por qué? Vaya, eso es lo que vamos a ver. Y sobre todo, ¿significa algo? De repente le quitas el título de maravilla mundial a Machu Picchu y Machu Picchu de repente entra en decadencia completa. La gente se deprime, llora. Sí, ya dejan de ir las personas. Vamos a ver qué ocurrió con esta situación. La otra noticia es que a Milei le han salvado el trasero. A Milei le han salvado el trasero porque resulta que le han prestado dinero a Javier Milei en una reunión de solamente 20 minutos. No solamente trajo apoyo político y legitimidad, sino mi pregunta es, ¿qué vendió de Argentina y qué vamos a ver en los próximos días, semanas? Eso es lo que vamos a analizar en esta emisión. Y finalmente resulta que salió como bombo y platillo la noticia de que Francia, Reino Unido, Canadá y Australia reconocieron a Palestina como un estado. Y francamente son risas y absurdos porque veamos qué tan útil va a ser para solucionar el problema en Gaza, qué tanto va a ayudar a que esto que está haciendo Netanyahu deje de ocurrir, y si tiene algún peso o no en la geopolítica mundial. Porque para mi desgracia, realmente quisiera decirles que esto va a ayudar definitivamente a acabar con el conflicto y que sean más justos con los cazatíes. Yo digo al contrario, que va a demostrar todavía más el peso político que significa una nación poderosa tanto en dinero como armas. Sí. Y que ya no estamos en la época donde Bruselas determinaba el orden mundial, sino que el orden ha cambiado claramente, porque antes había una línea nebulosa ahí que la gente no sabía bien, y ahora esa línea está más clara que nunca. Sí. Así que quédense porque estas noticias están calientes. Sí. Si quieres saber por qué esto es una noticia triste, quédate con nosotros, que vamos a comenzar en esta emisión de Ecos Financieros, un espacio de geopolítica, economía, finanzas e inversión. Ya. Primera noticia. ¿Qué nos dice la primera noticia de la noche? Bien. El gobierno de Trump vuelve a contratar a cientos de empleados federales despedidos por
Elon Musk. Que lo dijimos, por cierto, cuando nosotros dijimos la noticia del despido masivo de la gente que está en ese departamento, bueno, por orden en ese tiempo de Musk, nosotros dijimos que iban a ser recontratados. Sí, claro. Y dijimos también más o menos en estas fechas. De hecho, no le dábamos a fin de año para que se retractaran. De hecho, no, porque resulta que la Administración Federal necesitaba empleados y no podía funcionar con los que les dejaron. ¿Qué ocurrió? La Administración de Servicios Generales, GSA por sus siglas en inglés, ha dado a los empleados que gestionaban espacios de trabajo gubernamentales hasta el final de la semana para aceptar o rechazar la reincorporación, según un memorando obtenido por Associated Press, que es prácticamente un organismo de noticias internacional sin fines de lucro, ¿ok? O sea, es apolítico, no está casado con ningún gobierno de ninguna nación. Quienes acepten deberán presentarse a trabajar el 6 de octubre, después de lo que equivale a unas vacaciones pagadas de 7 meses, durante las cuales la Administración de Servicios Generales acumuló altos costos trasladados de los contribuyentes estadounidenses, porque pues ahí se les paga de los impuestos, para permanecer en docenas de propiedades cuyos contratos de arrendamiento había planeado rescindir o dejar expirar, ¿vale? Y esta administración se dedica a centralizar la adquisición y gestión de miles de lugares de trabajo federales. O sea, si tú de repente quieres que, por ejemplo, un organismo de salud burocrático para que te dé tu ayuda gratuita de salud llegue a una población en particular, esta administración agarra y renta el edificio que se centre en el lugar correcto para que le dé esa atención a la población, ¿vale? Pero resulta que cuando vino Doge, se encontró con que había muchos empleados y les quiso despedir cerca del 75% de ellos. Muchos, demasiados. Demasiados, ¿vale? Al final, medio los despidió, pero resulta que fueron despedidos y no fueron despedidos, porque fue una especie de reasignación diferida donde aceptaron una renuncia voluntaria y en la cual se les iba a despedir como que a futuro, pero mientras tanto sí iban a seguir recibiendo su, ¿cómo decirlo?, su salario, debido a que también tienen algún tipo de sindicación, y entonces no... Sí, estaban bien amarrados, o sea, por mucho que cualquiera viniera y dijera, ¡tú despedido! Ellos tenían protecciones laborales. Sí. Y es en base a esas protecciones que se fueron de vacaciones pagadas de 7 meses. En todo caso, no fue miel sobre... O sea, lo contamos así, ¿no? Fueron vacaciones pagadas, pero hay que... La incertidumbre de la gente que se quedó sin trabajo, o sea, decir, ya, me están pagando, pero esto tenía un término de caducidad. O sea, saber que después de que ocurriera cierto tiempo te iban a dejar de pagar de la noche a la mañana es algo que a la gente pues le trae problemas de salud, estrés y muchas cosas internas, ¿no? ¿Cuántos empleados estuvieron bajo este esquema de reasignación diferida donde iban a ser despedidos a futuro? 154,000. 154,000 empleados en el gobierno federal aceptaron este esquema y fueron pagados incluso sin trabajar mientras su salida era diferida, ¿vale? Claro, y estaban ahí a espera de que los despidieran concretamente. Y el problema es que, además de los despidos, algunos gobiernos y agencias federales, como les quitaron de repente de golpe y porrazo esta plantilla, que ya no debía seguir trabajando, muchos de estos organismos que tenían, por ejemplo, su función burocrática en una zona en concreto, de repente se vieron obligados a cerrar porque ya no tenía gente que los atendiera, pero los arrendamientos siguieron siendo pagados, al igual que la luz, el agua, el alquiler. Todo lo que son los servicios básicos y los gastos de operar un inmueble. Por lo tanto, prácticamente este ahorro se quedó básicamente en nada. El ahorro se quedó básicamente en nada. Y ahora, la administración que les acabo de mencionar no fue la única, porque también hubo más de otras dependencias como la Agencia de Impuestos, la IRS en Estados Unidos, la Administración de Seguro Social, la Administración de Alimentos y Medicamentos. O sea, fueron varias administraciones, varios organismos que tuvieron que volver a recontratar esta plantilla. En total, que Doge aseguró que con esto que recortes que hizo la Administración Federal iba a recortar 460 millones de dólares, ¿no? Y ahora se ha reducido esta estimación a 140 millones para finales de julio, ¿no? O sea que prácticamente no es la gran cosa, y esta gran victoria que había dicho Elon Musk de que, yo vine a salvar la Administración Federal, a hacer más eficiente la burocracia, se quedó en nada, porque precisamente estas recontrataciones se tienen que dar porque literalmente no tenían suficiente personal para llevar a cabo la carga burocrática que es ineficiente, pero se tenía que hacer, y que desde el punto de vista burocrático, para ellos ya estaban operando con el mínimo.
para ellos ya estaban operando con el mínimo. Sí, de hecho esto es algo muy importante de señalar, que también se dijo a principios de este año cuando se dio la noticia. Uh-huh. Y básicamente el hecho de que estuviesen con estos despidos masivos en un sistema de que ya se hablaba de que tenía colapso por la falta de personal, Uh-huh. iba a ser inadmisible, o sea, sí o sí iban a tener que retractarse, si nosotros lo dijimos en su momento. Y no le dimos ni siquiera un año, dijimos que para finales de año esto ya debería haberle explotado y empezar las recontrataciones. Sí. De hecho, una persona que le dio de manera anónima esta información de qué tan fuerte fue el recorte en esta administración, en la GSA, básicamente dice que la administración se redujo el personal de la sede central de la GSA en un 79%, o sea, de 10 empleados, 8 fueron barridos. Sus administradores de portafolios en un 65%, de 10 empleados, 6 fueron despedidos. Y los administradores de instalaciones en un 35%, de 10 administradores, 3 fueron despedidos. Y pues el funcionario que no está autorizado para hablar con los medios proporciona estas estadísticas bajo condición de anonimato, entonces no pueden decir bajo este tipo de protecciones que hace la prensa quién es su fuente, aunque la tienen detectada, porque no le vaya a caer de repente todo el peso del aparato gubernamental trumpista. Gracias. Y lo traten como un traidor y lo manden a la cárcel, que es algo que perfectamente Donald Trump podía hacer. Sí. Entonces, pues también le dije, este funcionario interno dijo que no va a tardar mucho para salir a la luz que la dimensión del daño que hicieron los recortes de Doge, al menos en este organismo en el que él trabaja particularmente, ¿no? Y si esto ocurre con este organismo, también se va a ver para el siguiente año en las diferentes administraciones. De hecho, por ejemplo, el Servicio de Parques Nacionales tuvo que recontratar a la gran mayoría de las personas que despidieron. El FBI y la CIA literalmente dijeron hagan caso omiso a todo lo que les diga Elon Musk. Y prácticamente la cuestión que ustedes tienen que entender es que hay ocasiones en las que la burocracia es tan malditamente entreversada por tantos protocolos que se tienen que hacer para evitar la corrupción, que de repente se duplican actividades o se hace un sobrechequeo de cosas que son muy obvias, ¿no? Entonces, conforme pasan los años, se tienen que hacer un análisis de qué duplicidades están operando para que la burocracia sea más eficiente. Y, por ejemplo, si una empresa te toma en tu país a armarse durante 3 meses, quizás en buena parte sea porque hay una serie de requerimientos burocráticos que se tienen que estar revisando y mandándose de una oficina a otra para que le den la aprobación hasta que se regrese y puedan darte tu check de que, oh, ¿qué crees? Ya puedes abrir tu empresa. Ya revisé que no tienes antecedentes penales, que no tienes una deuda, que has pagado todos tus impuestos y que ya tienes tu patente municipal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no puedes llegar de la noche a la mañana y decir, ok, voy a mandar a mis empleados de mi empresa privada a hacer recortes a diestra y siniestra en el periodo de 3 meses y que se vayan los que se tengan que ir. Eso está mal. No, eso es absurdo y lo dijimos en su momento. Aquí mi pregunta real respecto a esto es, se supone que funcionó para el propio Musk como favor político porque él había estado siendo perseguido por casi todas las empresas a las que le metió mano. E hizo estos recortes, hizo estos cambios significativos para que él se viera tranquilo de operar. Uh-huh. Pero funcionó, ¿realmente funcionará? Porque si yo volviera a incorporarme, honestamente sería una razón adicional para que él persiguiese. Esto es personal, Musk. Sí, honestamente, si yo tengo un cargo de poder dentro de la burocracia estadounidense, esta persona, Musk, te la tengo jurada. Y no solamente yo y cada uno de los organismos a los que tú nos jodiste durante todo este año, te la tengo jurada, Musk. Sería algo como eso. De hecho, sí, en el programa que hablamos de Ecos Financieros, donde dijimos por qué Musk está haciendo estos recortes, vimos que tenía una serie de problemas con organismos gubernamentales. Eran como 7. Como 7 o 9, no me acuerdo cuáles eran. Está el sistema de justicia, los de aviación y transporte, y también de... Está lo de las ayudas humanitarias. No, los de ayudas humanitarias que se enfocó mucho en cancelar. Todos les habían puesto una o que otra multita a Elon Musk y una serie de avisos para que cumpliera con ciertos requisitos que Musk... Legislaciones. Sí, entonces pues Musk se la tuvo jurada. Supuestamente consiguió su gran venganza, pero ahora vemos que quizás quien nos ría el último sea la burocracia estadounidense. Sí, por eso decimos que aquí vamos a ver algo muy absurdo, sí, insisto. Este podcast de hoy día creo que se va a llamar El origen del absurdo, 2025. Ajá. ¿Por qué es tan absurdo? Porque algo que ¿cómo decir?
como que en apariencia pareciera que funcionó, y quizá cortoplacistamente hablando funcionó para Musk, es que ahora te la tengo jurada. Gente que se ha dedicado a trabajar aquí, que a lo mejor no tenía poder monetario en el sentido de que no son multimillonarios, pero tienen poder Burocrático. real, eso, burocrático. Y si tengo que hacerte lo más lento posible, cualquier clase de mierda burocrática, Lo voy a hacer. lo voy a hacer. Te voy a dejar hasta el último, de lo último, de lo último. Yo y todos mis compañeros presentes de aquí son más de 9 instituciones que se vieron afectadas. Entonces, si tú quieres invertir en Tesla, porque es la única empresa de Musk que está cotizando en bolsa, quizás no sea un buen momento para hacerlo. Quizás vas a ver cómo... De hecho, por ese motivo ustedes tienen que ver nuestro programa de cofinancieros, porque aparte de hablar de la geopolítica, estamos hablando de esas cosas que no te suelen decir, de lo que se suelen hacer de los estudios de caso de empresas también, o de personas que están detrás de estas empresas, y podemos dar algunas predicciones, ¿por qué no?, de cosas que se pueden barajar. Sí. Entonces, una predicción que sacamos a futuro, y lógicamente hablando, ¿vale? Vamos a ver cómo el siguiente año, cuando regresen todos estos empleados gubernamentales, van a estar escuchando noticias que le cae una multa a Elon Musk por X cosa de que pasó en Tesla. Le cae otra multa a Elon Musk por una cosa que pasó en X por sus navecitas que mandan al espacio que explotan a cada 2x3. Le cae una multa a Elon Musk por mierda y media que hayas hecho. Y se fue enemistado, muy enemistado de Trump, así que aquí ya no va a haber una persona que va a estar abogando por hacer las cosas más fáciles. Entonces, esto va a ser divertido, siéntense, al menos en el caso de Elon Musk, y vean con palomitas cómo continúa esta historia. De momento, parece que la burocracia y los empleados estadounidenses van a tener su grandiosa venganza. Sí, y aquí es la burocracia estadounidense versus Trump, versus Musk, la revancha. La revancha. Cuando creímos que la historia estaba contada, regresará. Sí, porque aquí no se la tienen jurada Trump. Después de todo, Trump utilizó un chivo expiatorio llamado Musk, muy bien jugada la pieza, Sí. para que fuera el enemigo común número 1. Sí, porque recuerden que realmente el artífice de que estos despidos, que ahora ya no se van a ejecutar, fueran hechos fue el propio Trump. Él Que es... quería conseguir bajarle fuerza a algunas instituciones que quiere privatizar. Quiere hacer negocios con algunos socios que han apoyado su carrera política, son favores políticos, y que ha ganado con esto que la gente se desuscribiera del planeta, como pasó con el último huracán. Que las instituciones quedaran en crisis para dar una falsa evidencia de que no está funcionando, que el Estado se encargue de ellas y por eso deben ser privatizadas. ¿Por quién? Por mis amiguis. Sí, por ejemplo, que ese servicio de meteorología que hablamos en otro podcast, que aparentemente hay empresas que dicen, no, es que estos datos no deberían ser abiertos al público, deberían que ser privatizados, porque ¿qué hacen con esos datos de la climatología del gobierno chino? Por cierto, si realmente ocurriera esta situación donde se privatiza la meteorología estadounidense, lo único que tendrían que hacer los chinos es dar su servicio gratuito. Y los noticieros agarrarían los datos que te ofrece el servicio meteorológico chino. Y ahí tendrían otra participación más grande en su hegemonía por tratar de hacerle la competencia y empezar a reemplazar a Estados Unidos de muchas instancias que el mundo depende de ellos. Sí, o sea, la intención es que los noticieros paguen por los datos del servicio Y meteorológico. recuerden una cosa, en estos momentos, si ustedes miran los papers científicos que se están publicando, China está publicando mucho más que Estados Unidos. Ya, o sea, eso ya le está llevando una ventaja respecto a la parte técnica, a la parte científica, al desarrollo científico. Sí. Y ahora si esto más encima pudieran reemplazar con este tipo de datos. Pues sí, o sea, prácticamente China estaría metiéndose poco a poco. Legitimidad, es que eso es lo que se busca. Básicamente cuando tú tienes este tipo de servicios que puedes ofrecer al mundo, te dan legitimidad. Sí, entonces veremos qué ocurre con todo esto, veremos qué tan fuerte se va a disparar en el pie Estados Unidos. Pero de momento, si te has llegado hasta este momento, no olvides dejar tu like, y comentar, compartir y darle a la campanita de YouTube para que te avise cuando estemos en vivo y cuando subamos nuevos videos, ¿vale? Vamos a la siguiente noticia. Argentina, salvado por Trump. Miren, resulta que a raíz de este descalabro que tuvo hace un par de semanas contra Axel Kicillof en la gobernatura de Buenos Aires. Producto de la inoperancia e ineficiencia de Karina Milei. Ajá. Mujer bastante incompetente, debemos decir.
y del hecho de que Javier Milei convirtió la elección por la gubernatura de Buenos Aires como una especie de proxy a la elección federal del próximo gobierno argentino, pues Le salió muy mal. le salió muy mal. Entonces, de repente, como que los inversores y los tenedores de bonos de deuda empezaron a dejar de confiar en el proyecto Milei, y eso también se tradujo en la población a pie de gobierno argentino, que empezó a querer refugiarse nuevamente en el dólar estadounidense. Entonces, estábamos llegando a una situación tal en la que el riesgo país de Argentina iba a volver a caer, y que de repente el Banco Central Argentino se iba a quedar sin dólares suficientes para hacer prácticamente frente a la demanda de más dinero. Entonces iba a haber como un riesgo de una nueva corrida cambiaria donde todo el mundo otra vez se arroja contra los bancos argentinos para volver a tener dólares, porque ya no se puede confiar otra vez en la moneda argentina. Y Milei lo sabía. Entonces, aprovechando que ahorita hay una reunión de todos los países en la ONU, donde han salido una cantidad de perlitas que, si bien no tiene una relevancia internacional fuerte, pero pues prácticamente aprovechó Milei para verse con Donald Trump en ese momento. Cuentan los medios de comunicación que fue una reunión de 20 minutos, donde sacó 20.000 millones de dólares, y donde Trump le entregó a Javier Milei una especie de retrato de ese tamaño impreso, de un tuit donde dice: Javier Milei, mi gran amigo, yo te apoyo, yo te estimo, eres grande. Entonces Milei regresó con dinero, legitimidad y una espaldarazo a Estados Unidos. La cuestión es... Esto es muy cortoplacista, por cierto. Esto es muy cortoplacista. Básicamente Milei quiere verse bien frente a las elecciones que van a ocurrir el 26 de octubre. Mi pregunta es, aquí con todo esto, aquí los líderes no dan puntadas sin hilo. O sea, si Milei consiguió todo lo que consiguió, ofreció muchísimas cosas. Uh-huh. Mi pregunta es, ¿qué ofreció y qué van a pedir a cambio? ¿Y de qué forma beneficia o perjudica a la nación de Argentina? Bien, está lo más divertido e interesante, porque estuve revisando noticias de CNN, de Washington Post, New York Times, el Clarín, el País, para que no digan que cuáles son tus fuentes. Básicamente lo que dijo el secretario de Comercio Bessent es: estamos concretando cuáles van a ser las condiciones para que haberle prestado esto. O sea, blanco, maravilloso. Eso muestra la operancia de los políticos aquí en la región sudamericana. Qué grandes líderes tenemos aquí en la región sudamericana. Me da, pero un alivio tan grande tener a Milei, que va a salvar a Argentina. La economía de Argentina va a ser salvada, ¿vieron? Sí. Grande Milei. Bueno, bajó el precio del dólar, que dio riesgo al país, se recuperaron bonos y acciones, y le dio oxígeno a Milei para llegar en mejor posición el 26 de octubre. Objetivo cortoplacista cumplido. A largo plazo vamos a ver qué le van a exigir los estadounidenses. Ya, ahora quitando el sarcasmo de lado, porque hay gente que no entiende el sarcasmo. Ajá, o sea, no es en serio, chicos, tratamos de hacer esto divertido. Somos latinos, a final de cuentas. Sí. El tema aquí no es que no vaya a tener un espaldarazo y un respiro, no solamente Milei, sino que la población de Argentina, que finalmente todo esto se reproduce en el ciudadano a pie. ¿Ya? Pero esto es muy cortoplacista y muy peligroso, porque significa que se van a casar completamente con Estados Unidos, y esto a futuro podría tener consecuencias desfavorables para Argentina. Argentina es uno de los graneros del mundo. De hecho, le hacen la competencia directa a Estados Unidos respecto a la producción de algunos tipos de granos. Sí. De hecho, Javier Milei, en su desesperación por conseguir divisas que hicieran frente a los cambios, al tipo de cambio, suspendió temporalmente las retenciones al campo. Tienen que entender que Argentina es uno de los mayores exportadores de carne, soya y otro tipo de granos, sobre todo lo que viene siendo sector agroindustrial, ¿vale? Es de materias primas. Y en menos de 5 días el sector agropecuario liquidó $7.000 millones, lo que fortaleció las reservas y bajó la presión cambiaria. Ya dijo Scott Bessent que no están felices con esto, porque prácticamente ponen una peor posición en los agricultores estadounidenses, que no pueden hacer frente a los precios. Del dumping. Sí, cosa que Estados Unidos hace frecuentemente, por cierto. Sí, el tema es que a Estados Unidos le gusta él ejercer el dumping, no le gusta que le hagan dumping a él. Sí, pero básicamente era una cuestión que me dice: pues me lo trago y que sé lo que tenga que hacer. Sí, de hecho, aquí hay que decir una cosa. Curiosamente, ya salieron a decir que eso es algo que a ellos no les gusta. Entonces, en este momento, el chequecito está en blanco para lo que serían las condiciones que van a poner los estadounidenses. Muy probablemente aquí una pequeña predicción es que se metan con eso de: ay, no quiero que me hagan dumping. Ajá. Entonces, así como la India no quiso y se comió los 50% de los aranceles porque los estadounidenses de por sí ya habían atacado su sector del campo de la India. Ajá.
O sea, ¿de verdad creen que no lo van a hacer aquí con un país de Sudamérica? Probablemente le exijan, no, ¿sabes qué? Queremos meternos muy bien, vamos a hacerte dumping a tus agricultores y pues tú lo vas a permitir. Porque ya te sale el trasero, Javier Milei. Claro, entonces es pan para hoy día, pero posiblemente hambre para mañana. Pero no para toda Argentina, sino que para algunos sectores muy concretos. Sí. Y siempre suelen ser las personas que están más abajo en la cadena alimenticia. Sí. Ahora, de acuerdo a lo que dicen unos analistas geopolíticos argentinos, ellos esperan, desde su punto de vista óptico, que estas exenciones se mantengan hasta el día de las elecciones a Javier Milei y que Estados Unidos le permita que cuando termine las elecciones le vuelva a poner otra vez los impuestos al sector agropecuario para que tengan impuestos para exportar. Estos impuestos son necesarios desde un punto de vista de libre mercado, Javier Milei. La verdad es que sí, porque necesitan dinero para, ¿cómo decirlo?, hacer inversiones que sean significativas para mejorar la eficiencia y productividad de la economía argentina, ¿vale? Cuando se usan correctamente y no se los están robando. Cosa que aparentemente Karina Milei pues no le queda tan claro. No lo entendió del todo. Y lo que aparentemente y muchos plantean es que Estados Unidos le va a exigir a Argentina distanciarse de China de una manera u otra, ¿no? Los economistas argentinos dicen que se vería mal que de repente el gobierno se reemplacen los swaps. ¿Cómo decirlo? Es un modelo en el cual le dan divisa china a los argentinos para que compren materias primas y demás de China. Préstamo. Es como un préstamo, ¿vale? Sí. Que se vería mal que cambien estas divisas chinas por dólares para depender completamente del gobierno estadounidense. Pero que se vea mal no significa que no pueda hacerse. Entonces, es una de las cosas que podría pasar es que precisamente, dado que hemos visto cosas impensables, imposibles, bajo la administración Trump, que veamos una cosa impensable e imposible, donde se cambie un swap chino por un swap estadounidense, para depender completamente del tío Sam. A cambio, creo yo que van a probablemente a decirle a Javier Milei: rescinde todos tus contratos, no me importa cómo le hagas, tienes que privatizar cualquier mierda china que te hayan puesto los chinos, lo vas a hacer. No más inversión china, no más megapuertos, no más mega instalaciones de construcción. ¿Quieres que alguien te ponga instalaciones de construcción? Van a ser estadounidenses, me vas a dar una serie de ventajas fiscales para que yo pueda ponerme bien. Lo que es bastante problemático, porque tienen que recordar que Argentina también está metido en el tren bioceánico. ¿Sí? De hecho, a Argentina le interesa mucho como proyecto país. No estamos hablando como un proyecto de presidencia cortoplacista, sino que como proyecto país que se ejecute el tren bioceánico, porque así como le estaría pasando a Bolivia, le puede pasar perfectamente a Argentina. Entonces, es probable que uno de los países afectados, curiosamente, bajo este cheque en blanco sea Chile y Paraguay, porque el tren bioceánico iba a pasar por esas naciones: Brasil, Paraguay, Chile y luego hacia Perú. Sí, pero en nuestro caso, o sea, hablo de Chile, no, Argentina no era el único país que... ¿Podría pasarse por ahí? Sí, de hecho podía pasar perfectamente por Perú también. Conectarse hacia arriba. Ya, el problema es que si yo me pongo a ver el mapa, según yo, desde lo que yo recuerdo. Sí, porque querían hacer más de una ruta. De hecho, tienen como 3 rutas distintas. Entonces, la cuestión que a mí me pregunto, tú Sí. que miras mejor la geografía de Sudamérica. Soy mexicano, ¿no? Una disculpa. ¿Realmente puede el tren bioceánico pasar hacia Chile sin tener que cruzar por Argentina? Sí. ¿Sí? Sí pueden, porque Chile es larguísimo. Es hacia arriba. Pero esa ruta que no pasa por Argentina, ¿sería pasar por Bolivia? Podría ser una posibilidad para reincorporar a Bolivia. Curiosa, podría ser que Bolivia vuelva al terreno, al juego, Por Javier Milei. por Javier Milei. Denle gracias, bolivianos. Javier Milei nos ha salvado. Ok, aquí estamos haciendo una serie de suposiciones en base a lo que significa este cheque en blanco, porque realmente que le hayan dado el cheque en blanco a los gringos es algo muy problemático, porque los estadounidenses no juegan limpio, juegan muy sucio. Sí. Yo cuando hice el video de Bolivia como centro de la región sudamericana, yo había dicho que tenían que tratar de ver cómo lo incorporaran, porque si se mete allí el tío Sam puede ser un factor de desestabilización. Pasto. Por ejemplo, que se metan en Argentina todavía puede ser sorteado. Ajá. El tema es que si se meten en Argentina y en Bolivia, ya está dinamitado lo que vendría siendo... La parte sur del tren bioceánico. No, ya Sudamérica... En todo momento sería una unión entre Brasil y Perú. Sí. Y si Estados Unidos encuentra una manera para que sacara a Dilma, bueno, a la presidenta. Una forma que veo bastante posible, porque ya lo he hecho otras veces Estados Unidos, es tirar grupos de narcos, tirar grupos, ¿cómo decirlo esto?, paramilitares, a hacer desorden. Terror,
Y si a eso le añadimos que últimamente la ONU y muchas empresas estadounidenses han estado llegando a Chile para hacer una serie de proyectos que quieren invertir. Por ejemplo, Google, hablamos hace unos meses de que iba a ser un centro de datos en Santiago. Y Google, al final de cuentas, es una empresa estadounidense que está muy interrelacionada con el aparato gubernamental. Entonces, probablemente la intención sea aislar toda la región, hacer que Chile se vuelva una especie de bastión estadounidense. Podría ser. Eso yo creo que va a ser el objetivo geopolítico de Estados Unidos en el corto y mediano plazo. Sí, porque ya están metiendo Mucho dinero, ¿verdad? Sí, allá hay noticias que nosotros no hemos dado, Ajá. pero que están en desarrollo. Sí. Sería muy pronto dar ciertas noticias, pero aquí pareciera que hay un acercamiento muy fuerte respecto a... Sobre todo cuando vemos que Gustavo Petro, presidente de Colombia, salió a decir una serie de perditas en la ONU, donde prácticamente acusó al tío Sam de ser una persona muy hipócrita, ¿vale? De ser un país hipócrita que trae más desestabilización que ordena el país. En pocas palabras, con otras palabras, menos, ¿cómo decirlo?, menos pasionales como las que usó Gustavo Petro. Entonces, no veo imposible que Estados Unidos quiera hacer de Chile su bastión para un reordenamiento geopolítico donde tenga controlado todo Sudamérica. Eso no significa que Chile va a ser potencia. Para nada. De hecho, va a ser como que está más a punto de crecer. No, Uy, qué pena. Creo que ya te tiramos la escalera otra vez. Sí, como que me gusta el status quo, donde tienes una especie de pseudo caos político y social. Y así es como tienen que estar todos, a mis pies. Entonces, pues, yo no celebraría como buen partido lo que ha ocurrido con Javier Milei. Quizás sea un factor de desestabilización muy potente para toda la región. El resto de Latinoamérica. Es una noticia que está en curso. Tenemos que ver qué está ocurriendo y cómo se van a desarrollar. De todas maneras, le estamos hablando de todos los escenarios, tanto del peor escenario posible como de un escenario no tan terrible, como que sí le va a pedir cosas, van a cambiar el SWAN, pero más allá de eso, no se van a meter. Sí. Pero pueden ser muchas cosas, o sea, en el peor de los casos se meten incluso con este tren bioceánico. Y la cuestión sería ver qué es lo que le va a pedir Estados Unidos a Argentina. Esa es la cuestión. Cuando sepamos qué le va a pedir exactamente... A mí también me interesa saber qué cartas quiere jugar China. Sí. Porque no nos olvidemos de una cosa, o sea, China muy tranquilito, muy relax, muy haciendo su muestra de poderío militar y armamento. Le interesa mucho esta región también. Y mira, yo creo que si a Javier Milei solamente le piden un ajuste fiscal, una reforma laboral que proteja menos a los trabajadores, privatización de empresas estatales, argentinas, para que sean estadounidenses, un alineamiento geopolítico de que todo lo que diga China lo condeno, todo lo que diga Estados Unidos manita arriba, creo que le saldría barato. Porque eso no significa que las inversiones chinas se quiten de facto. Exacto. Por eso estamos diciendo, o sea, hay una serie de escenarios, estamos hablando del peor escenario posible, como de escenarios más tibios. Esperamos que no sea el peor escenario posible y sea un escenario más tibio, pero hay que estar viendo, o sea, aquí la gente que le interesa invertir en Argentina, Chile, Brasil, tiene que estar, Bolivia, ¿por qué no? Sí. Tienen que estar mirando este tipo de cosas porque de este tipo de noticias pueden surgir muchos escenarios y dependiendo de cómo veamos las aguas en los próximos meses, vamos a saber, se fue por el camino A, B, C. Sí, entonces estén al pendientes. Si les ha gustado cómo vimos esta noticia de las perspectivas a futuro que podrían desembocar en la misma, por favor no olvides dejar tu like, comentar y compartir y no te olvides darle a la campanita de YouTube para que te avise cuando subamos nuevos videos. La siguiente noticia. Machu Picchu ha dejado de ser maravilla natural. Bueno, no todo. ¿Cómo es posible eso? Sí, bueno, todavía no. Pero les amenazaron como a ningún otro país lo han amenazado de dejar de ser maravilla. ¿Qué pasó? Miren, en días recientes ha habido un montón de bloqueos en las vías de acceso a Machu Picchu por parte de pobladores locales o grupos que se oponen a ciertos contratos de transporte, concesiones o decisiones que consideran injustas respecto al manejo del turismo del área. Prácticamente los pobladores locales quieren tener un poquito más de tajada, lo que no me parece justo, para llegar a Machu Picchu y no que se concesionen empresas privadas que digan no. Ahora la entrada de Machu Picchu aquí va a ser solamente por transportes gringo, chino y francés. Y los pobladores no tienen concesión. Por obvias razones. Iban a protestar. Sí. Iban a protestar. Y tan fuerte llegó la protesta que incluso accesos que iban de ferrocarril hacia Machu Picchu fueron, como decirlo, saboteados con piedras gigantes que aventaron sobre las vías, que tardaron días en quitarse, que dejaron varados a turistas que querían ir hacia Machu Picchu o que no pudieron salir de ahí, ¿vale? Entonces,
Eso estuvo muy fuerte y aparentemente yo creo que alguien de la organización de New Seven Wonders, de esta organización que puso las nuevas 7 maravillas del mundo en una votación en 2007, dijo que si Machu Picchu no hacía algo al respecto porque había un montón de manejos que les, ¿cómo decirlo?, les desagradaban, tanto en la forma en la que se cuidaba la maravilla, como en la gestión de los precios de acceso, como el que no está haciendo una, ¿cómo decirlo?, una economía sostenible sobre el lugar. Y inserte cosas de medio ambiente, de cambio climático, de cosas de emisiones y de economía sostenible integral para un futuro mejor, ¿vale? Eso fue en pocas palabras lo que dijo New Seven Wonders. Mi pregunta es, ¿quién es New Seven Wonders? ¿Por qué importa? ¿Tiene algo que ver con la UNESCO? Sí. ¿No es que la UNESCO es la que da lo de patrimonio o no? Sí, mira. New Seven Wonders es una empresa privada. Ah, es una empresa. Sí, es una empresa privada. Técnicamente sería más bajo la figura de una fundación, ¿Ya? Sí. sin fines de lucro. Pero es un proyecto privado que originalmente en el año 2000 por el cineasta suizo Bernard Weber, que prácticamente se constituyó sin fines de lucro en 2007 en Zurich, Suiza, ¿no? La idea original de esta empresa es hacer una votación global en internet y por teléfono para definir a las 7 maravillas del mundo, ya que las antiguas eran en su mayoría ruinas o estaban desaparecidas, como el Coloso de Rodas y demás, ¿no? O ¿cómo se llama? El Jardín Colgante de Babilonia, que ya no existe tampoco. Entonces hicieron esta votación. Yo voté, por ejemplo, obviamente por Chichén Itzá. Soy mexicano. Tú votaste seguramente por las Islas de Pascua. No te puedes, vale. Y el punto es que se definieron las 7 maravillas del mundo. Y entre ellas estaba Machu Picchu. Pero, aparentemente, ni tontos ni perezosos, esta organización, ¿cómo decirlo?, patentó la marca Maravilla del Mundo. O New Seven Wonder. Entonces, cualquier uso comercial del logo New Seven Wonder o Nueva Maravilla del Mundo requiere licencia y pago de derechos. Cobran a gobiernos y entidades turísticas por organizar eventos, usar el branding oficial y promover el sitio como el ganador. Y empresas privadas pueden patrocinar campañas de votación y eventos. Y bueno, su sitio web incluso tiene también unas cuestiones donde permiten publicidad y tienen ingresos con colaboración de operadores turísticos. O sea, básicamente hicieron toda una máquina de marketing y un negocio alrededor de terminar ciertos lugares del mundo como maravillas. Sí, si quieren ver un análogo de cuando dice esta empresa privada, con esta fundación, te voy a quitar la designación como nueva maravilla del mundo porque Machu Picchu está tratando muy mal a los turistas y no es una economía sostenible. Prácticamente es como si el padre de una iglesia dijera te voy a funar o te voy a excomulgar. ¿Sí? Sí. Ese es el equivalente. Te voy a excomulgar. ¿Significa esto que Machu Picchu de repente, sin este título de nueva maravilla del mundo, va a volverse una zona gris, de color sepia, como dirían los gringos? La naturaleza se va a morir, los pobladores de repente van a dejar de ver turistas de golpe y porrazo, y de la nada, pues como que Machu Picchu desaparece de la faz de la tierra. No va a pasar. De hecho, tampoco les importó al gobierno peruano, que básicamente lo que le respondieron a nuestra organización fue: número 1, que Machu Picchu está siendo conservado correctamente. Número 2, la UNESCO ya ha venido en varias ocasiones recientemente, en 2023, no recuerdo, a ver cómo estaba Machu Picchu y no dicen que haya signos de que Machu Picchu esté en peligro de deterioro. No es el caso, por ejemplo, de lo que fue las pirámides de Chichén Itzá. Ellas sí estaban en peligro de deterioro y dijeron: ¿sabes qué? No puedes dejar que la gente se siga subiendo. Por eso ya la gente no se puede subir en las pirámides. Así es. Y de hecho la UNESCO muchas veces ha dicho a algunos lugares como que están en riesgo de... Sí. Sin ir más lejos, Valparaíso de Chile es un patrimonio de la humanidad y está en peligro de perder su condición como patrimonio porque no lo cuidan. Sí. Y además aún, la UNESCO es la que da dinero para que Machu Picchu siga siendo conservado. Si esta maravilla, esta New Seven Wonder, esta fundación privada, sin que fines de lucro, por cierto. Claro. Quita el título honorífico de Nueva Maravilla del Mundo, lo único que pasa es que pues ya no tiene esta reputación turística de ser una nueva maravilla del mundo. Quizás hay otras ciudades que intenten promocionar como... la nueva maravilla del mundo. Sí. Y en este caso me puse a preguntarme, ¿no? ¿Qué hay Machu Picchu? ¿Quién tomaría su lugar? O sea, me puse a ver cuáles fueron las próximas pregadas, las que estaban más cerca de llegar pero que no llegaron. Dentro de las 10 me imagino. Sí. Está la Acrópolis de Grecia, que no llegó. Está la Torre Eiffel, que honestamente eso no merece ser maravilla desde mi punto de vista personal. Cualquier lugar que te impida sacar una foto de noche no debería ser llamada maravilla del mundo. Es cierto. Sí. Es verdad.
Las Islas de Pascua, que para mí, no es por que ella sea china, pero para mí es un lugar muy bonito, sobre todo por los Moai, que están bien No construidos. por la historia que tiene Sí. Rapa Nui. Stonehenge, que es de Reino Unido. También. Sí, esa es increíble. Sí. De hecho, para mí, que de los que están aquí, incluso te Yo digo, creo que hay dos que pienso que podrían. Aunque la Acrópolis igual sí. sí, la Acrópolis de Grecia podría ser porque Sí, son no. históricos. Sí, por la cantidad de años que tiene. En todo caso, mira, yo, de los que estoy aquí en las 7 maravillas, ¿no? Que están actualmente, que son la Gran Muralla de China, Chichén Itzá, el Coliseo Romano, el Cristo Redentor, el Taj Mahal, la ciudad de Petra y Machu Picchu. Quizás yo, no es mala onda brasileños, pero el Cristo Redentor no me parece tan impresionante como Stonehenge o la Acrópolis. Lo mismo iba a decir que el Cristo Redentor no me parece tan impresionante. Es muy bonito, es muy bonito. De hecho, Es hermoso, por algo es postal. sí. Y tienes que tomar fotos de noche. Eso es muy Eso importante. es muy importante, claro. Pero ponerlo ahí es como por la Torre Eiffel. Por la Torre Eiffel, ¿no? Ujú. En todo caso, supongamos, pensar, dice el dicho en México, piensa en mal y atinarás. Supongamos que esto es porque estaban viendo de las 7 aves que están aquí, cuál podían quitar por problemas políticos o porque podían justificar, ¿no? Y honestamente, todos incluso, cuidan muy bien sus maravillas, Sí. incluyendo a Perú. Pero quizás la que está sonando más por los problemas que tienen los controladores, de cobros y que no es una economía sostenible, sea Machu Picchu, ¿no? ¿Quién podría entonces quedar en lugar de Machu Picchu? El lugar que podrían poner, si es que se trata de un negocio que paga con el trabajo de branding, marketing y todo eso, y que necesite un espaldarazo, yo me imagino que la Torre Eiffel, por lo que está pasando en Francia. Pero la Torre Eiffel, ¿por qué? Bueno, porque con todo esto que ha ocurrido en este año, sí te digo, es un año delirante. Ajá. Y con todo este peso de legitimidad, diplomacia, en fin, su lugar en el mundo que ha tenido a Europa, Ajá. el viejo continente, sería bueno quizá poder promover aún más el turismo. Y él tiene que tener en cuenta una cosa. Podrían decir, ¿cómo crees que vas a poner la Torre Eiffel si Stonehenge, las Islas de Pascua, la Acrópolis de Grecia son mucho más bonitas, tienen un significado histórico más grande? Importantes. Y es cierto, lo tienen. Pero al final de cuentas, si News 7 Wonders es un organismo privado sin fines de lucro, pero que cobra por el branding, pues la verdad, Nosotros que pensemos mal y pensemos como negociantes. Mal negociantes. yo creo que aquí los países que querrían pagar serían Francia y Reino Unido. Sí. Entonces, dado que Francia quiere traer turistas a París, por algo organizar los Juegos Olímpicos del año pasado, que honestamente les salió medio mal, pero ahí estuvieron, ¿no? Pero precisamente como les salió mal, quizás sería una buena idea tener una maravilla del mundo. Que la Torre Eiffel. Nuevamente insisto, el problema con la Torre Eiffel es que por unas cuestiones de copyright no puedes sacar fotos de noche de la Torre Eiffel. Si tú quieres poner una foto o un video de la Torre Eiffel de noche, vas a ver en tu video de YouTube una especie de cese y desista, que bajes la imagen porque inflige derechos de autor. Y eso es porque las luminarias que tiene la Torre Eiffel se instalaron en los años 50 y tienen un derecho protegido durante casi 100 años, no me recuerdo. Entonces todavía no se pueden subir fotos de la Torre Eiffel de noche. Y honestamente, una maravilla mundial está ahí para que la puedas visitar en cualquier... Y admirar. Ajá, no para que solamente de día puedes verla y de noche no se la ocurre. Y honestamente, por eso yo no permitiría eso. Ahora, es cierto que no vemos seguido fotos de Machu Picchu de noche, ni de Chichén Itzá de noche. Pero eso es porque los horarios cierran a las 7 de la noche, 6 de la tarde, para que no los esté visitando. Sí, tiene sentido porque son cosas que son demasiado... Valiosas, son De hecho, son mucho más viejas que la Torre Eiffel. sí, realmente tienen que estar teniendo un control bastante fuerte sobre estas zonas arqueológicas para que no venga el control. Exactamente, son arqueológicos, son patrimonio arqueológico. Pero la Torre Eiffel no es patrimonio arqueológico, está bien, ¿vale? Sí, y de hecho, de ahí también viene mi opinión, sin desmerecer a Brasil, que me pasa lo mismo con el Cristo Redentor, no es un patrimonio arqueológico. Y aún así yo considero, dando este título de maravilla, ¿vale? Aún así considero que Cristo Redentor tiene un lugar más merecido que la Torre Eiffel. Sí, definitivamente tiene un lugar mucho más merecido que la Torre Eiffel. Pero no más que Stonehenge, las Islas de Pascua o Que, de Acrópolis. hecho, precisamente, tanto de Stonehenge como Isla de Pascua, como la Acrópolis. Acrópolis, todas ellas son patrimonio arqueológico. Sí, Patrimonio arqueológico. sí, de hecho.
Entonces yo creo que la cuestión es que está pasando no tiene, desde mi punto de vista personal, tanto que ver con el hecho de que haya problemas con los pobladores que están ahí, que quieren tener su tajada del pastel del turismo que llega a Machu Picchu, que honestamente es bastante justo. De hecho, rompieron récords este año de 1.5 millones de visitantes en lo que va de gente que está yendo a Machu Picchu. Pero quizás el problema sea que Perú no les está queriendo pagar. Quizás ese es el problema real de que Perú no les está queriendo pagar. Digo, pues honestamente tu título para mí no sirve pues, absolutamente nada porque la gente sigue viniendo. Es un lugar hermoso que se vende por sí mismo. Se vendía antes que tú y se va a seguir viniendo después de ti. Sí, pero mi pregunta aquí respecto a esto, ¿de verdad sale sin polvo ni paja Perú al perder este título? ¿O sí habría un perjuicio real? Lo único que veríamos es que quizás lo que sería esta corporación, esta fundación sin fines de lucro, es que va a hacer un nuevo video de las 9-7 maravillas y va a estar poniendo ahí todas estas que están y no va a incluir a Machu Picchu. Y como no va a incluir a Machu Picchu, pues van a mejor a poner la Torre Eiffel, ¿no? Claro. Visita las nuevas 7 maravillas. La Torre Eiffel. Para como quedar la torre que Machu Picchu ya no está excluido. Pero honestamente, dado la economía que estamos viendo en este momento, de que la gente ya no tiene tanta plata y que Machu Picchu a final de cuentas ya se hizo una especie de fama por sí mismo. Y por los blogueros que llegan a Machu Picchu, honestamente. Sí. No creo, personalmente, que perder la título de maravilla del mundo afecte significativamente a Machu Picchu. Yo pienso lo mismo, que va a tener un pequeño perjuicio sí, porque no van a poder usar el branding, que ya es una marca conocida de séptima maravilla del mundo, pero eso no significa que de verdad la gente va a tener un desinterés. Si ellos siguen metiéndole plata como gobierno peruano a que la gente vaya, tener convenios con agencias de turismo, etcétera, etcétera, no tendría por qué haber más problemas. Sí, necesitan los Luisitos Comunica por el mundo. Realmente la gente, y te muestran lo bello que es el lugar, tú vas a tener ganas de ir. Lo único que tienen que hacer es hacer un buen trabajo, conservar bien las zonas de aledañas a Machu Picchu, tener buenos hostales o hoteles para que estén ahí. Y no ser tampoco tan, ¿cómo decirlo?, tan bestias con los locales. Sí. Porque seamos sinceros, o sea, la gente que está haciendo su desmadre allá es con justa razón. De hecho, ya llegaron a un acuerdo los locales con el gobierno peruano. Al final sí van a dejar de tener una concesión durante los próximos 4 meses para seguir operando tanto el cobro de entradas como para seguir llevando turistas hacia Machu Picchu y fuera de él. Entonces, de momento, pues pasa bien. De momento llegaron a un acuerdo preliminar y veremos en 4 meses si siguen teniendo no problemas. De momento, Machu Picchu sigue bueno, está bien conservado, el lugar sigue activo. Han estado casi 600 años. Se ha conservado bastante bien. Los incas tenían un sistema para hacer esta ciudadela muy efectivo, transversal, y francamente el hecho de que pierda su título como una maravilla no lo va a hacer menos hermoso. Y si encima estamos en una economía donde la gente va a viajar a donde puede llegar, por lo menos el turismo sudamericano va a seguirse manteniendo, que es donde vienen la mayoría de los turistas. Así es. Entonces, pues, ahí con Machu Picchu. Por mí que se pierda su título, porque al final de cuentas pues, no sirve de tanto. Bueno, si llegaste hasta aquí, te ha gustado cómo estamos dando estas noticias, las notas más importantes de esta semana, suscríbete, dale a la campanita y no olvides que todos los jueves de la noche hacemos la emisión en vivo de Ecos Financieros para que estés aquí en vivo opinando y dejándonos tus comentarios que estaremos leyendo al aire y contestando si te metes en vivo, ¿vale? Siguiente noticia, a ver, ¿cuál es la siguiente? La última noticia. Noticia. Reino Unido, Canadá y Australia anunciaron el domingo pasado el reconocimiento formal del Estado de Palestina. ¡Ganamos! Bueno, sí, finalmente están haciendo presión sobre Israel mientras este continúa su campaña mortal en Gaza a pesar de la indignación internacional. A ver, primero con esta noticia, ¿quiénes son los países que le dieron el sí, manito arriba, palomita arriba, es Estado de Palestina? Mira, es que el problema no es la primera vez que un gobierno ha reconocido la existencia del Estado palestino. Sí, pero hasta eso cambia porque ahora son estos países. ¿Quiénes son estos países? Nuevamente, Reino Unido, Canadá, Australia, y Francia, lo olvidé, también Portugal. Países de la Unión Europea. ¡Viva la Unión Europea! Está mostrando su brazo político para hacer presión sobre el grandioso Estado de Israel. Entonces, prácticamente no sirve de mucho. Oye, pero algunos de estos países no estaban a favor de Israel. ¿Qué pasó? Bueno, resulta que Netanyahu ha hecho cosas tan indignantes como prácticamente su ministro de Finanzas admitir que todo lo están haciendo por un negocio inmobiliario, una bonanza inmobiliaria como lo describió, donde Netanyahu literalmente ya admitió hace meses que lo que pasó el 23 de octubre en el concierto
donde llegaron gente a sembrar terror y pues prácticamente lo permitió. Entonces, prácticamente, pues ya que vimos los colores de Netanyahu, que ya vimos exactamente lo que es capaz de hacer, lo que planea, lo que busca, ya no puedes tú, como decirlo, como gobernante, llegar a un punto de decir, sabes que no, si yo sigo permitiéndote y apoyándote, me voy a ver mal frente a mi propia población. Básicamente ya no pueden legitimar algo que no tiene legitimidad. Exactamente. Ni siquiera los propios israelíes a pie. Los israelíes de a pie. De hecho, yo creo que ahorita clavar una cosa, esto ya no se trata tanto como un discurso al mundo, sino que es para sus propios pobladores. La verdad de las cosas es que esto es bastante egoísta, porque en realidad ni siquiera es para darle una ayuda a Palestina propiamente. Es simplemente porque ha sido tan detestable lo que ha estado haciendo Israel. Sí. Que no le queda más de deslindarse de eso para su propia población, sus conciudadanos, y decirles, atentos, ciudadanos míos, yo no estoy de nada de acuerdo, esto es ilegítimo. Sí, esto está muy mal. De hecho, me había visto un TikTok que tú me pasaste, de hecho, de cómo en el congreso que hablamos la semana pasada que se hizo en China, donde fue un congreso de militares, un israelí estaba hablando con un profesor de una universidad china y el profesor de la universidad china básicamente se lo papeó. Sí. Y dijo que usted no tiene legitimidad, usted ha hecho cosas que son impensables. Sí, lo comparó con el señor del bigote chistoso. Sí, prácticamente. Y a pesar de que el enviado de Israel le quiso rebatir la cantidad de fallecidos, que no son tantos. Dijo, tú, no importa lo que tú me digas, porque todo lo que estás haciendo, todo lo que tú me digas oficial, tu gobierno no tiene legitimidad. No hay nada que puedas decir para convencerla porque tú y tu presidente están mintiendo. Ahora es importante decir esto porque si bien no es una persona oficial del oficialismo del gobierno chino, estamos hablando de un profesor de una universidad suficientemente importante para haber asistido y haber sido invitado a esta organización de fuerza de despliegue militar chino, donde estaba dando a conocer su arsenal, o sea, sus productos de guerra. Sí. Y bueno, ¿por qué yo digo que esto no sirve para nada? Porque fue lo que dije, no, esto realmente no sirve para nada. Miren, la idea de estos mandatarios, lo que dicen de cara al mundo, por ejemplo, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, dijo que este reconocimiento es el camino para crear un Estado palestino viable que coexista con un Israel seguro. Y sin embargo, él y los otros líderes advirtieron y admitieron que esta visión por ahora está muy lejana ante la firme negativa de Israel a aceptar de cualquier forma la existencia de un Estado palestino. De hecho, hablamos aquí en otros podcasts de Ecos Financieros que lo que busca la gente que está detrás de Netanyahu, además del resort en Gaza, y quitar todos los pobladores y todas las construcciones, es el hecho de crear nuevamente el gran Estado de Israel. Gaza les estorba, así como Cisjordania, que ya veremos en el futuro qué va a pasar con Cisjordania, ¿no? Sí. Pero que prácticamente es como una especie de presión diplomática sobre el gobierno de Netanyahu. Lo único que pasó es que esta semana, cuando Netanyahu fue a reunirse en la ONU en Estados Unidos, en lugar de pasar por los países europeos, decidió pasar por el mar Mediterráneo. Esa fue la única cosa que hicieron Netanyahu. Y más que nada porque aparentemente él teme que se ejecuten órdenes en su contra, de, ¿cómo decirlo?, de que lo atrapen por crímenes de lesa humanidad, ¿vale? Crímenes de guerra. Con justa razón teme esto. El problema es que ni Estados Unidos ni Israel firmaron de estos clases de acuerdos en la Corte Penal Internacional. Entonces, pues mientras Estados Unidos no quiera acordarlo. Y aquí es muy importante porque lo dijimos al principio de este podcast y porque es el podcast de lo absurdo, de lo ridículo. Esto no habría sido posible hasta antes de este año cuando Trump asume la presidencia. Porque primero vemos un deslindamiento completo y absoluto de Europa y Estados Unidos. Como yo me lavo las manos. Exacto. Segundo, la diplomacia y el poder que pudo haber tenido Bruselas en algún momento, la ONU y todas estas cosas que tienen que ver con instituciones que habían sido precisamente para llegar a diplomacia, hacer acuerdos y todo eso, ha perdido legitimidad en 2025. Y ha perdido no solamente la legitimidad, la efectividad. Porque se están dando vías alternativas que ya son una realidad, o sea, no son un simple aire, un viento, no, es una realidad ya de otras formas de gobernar, o sea, sin ir más lejos, en estos momentos, pues el norte es legítimo. ¿Ya? Entonces, a ti lo que te da legitimidad ya no es que, sí, yo me pongo de acuerdo, o sí, yo, comunidad internacional, también estoy de acuerdo.
Lo que a ti te da legitimidad es que un país poderoso que esté dentro de lo que está marcando las directrices del mundo, llámese Estados Unidos, llámese China, te dé la mano. De hecho, China ya reconoció el Estado palestino en los 80s, pero como en ese momento China no era nada y no ha ratificado su apoyo, porque China es pragmático y dice: yo no me meto en estos pedos. Sí. Entonces, pues no lo va a hacer una re-ratificación de decir: oigan, por cierto, yo recuerden que yo en los 80s dije que reconocí el Estado palestino. No tienen necesidad de hacerlo porque desde su punto de vista ya lo hicieron. Sí. Que haya quedado en nada, pues es otra cosa, porque al final de cuentas no sirve de nada, ¿no? Y miren, Marco Rubio, el secretario de Estado del gobierno de Trump, había dicho cuando Macron prácticamente aceptó la creación del Estado palestino que es una bofetada para las víctimas del 7 de octubre, cuando realmente Netanyahu pues ya le dio una bofetada más grande a las padres y familiares que estaban esperando en el rescate de los rehenes, ¿no? Sí, yendo aquí también se dio una noticia de una madre que desesperada increpa al presidente Netanyahu. Sí, en su vivienda. Entonces, prácticamente el problema es que Estados Unidos no va a reconocer al Estado palestino porque encima es el único país que realmente puede decidir si existe o no. Y como tiene de la ONU una especie de poder de veto junto con Francia, Reino Unido, China y Rusia, de esta cosa no se toca, y si no me gusta este tema yo lo veto y ya nadie se pelea por él, pues realmente nunca va a existir un Estado palestino. Ahora, si existiera, ¿quién lo lideraría, no? Prácticamente existe una especie de confidente llamado Hussein al-Sheikh como vicepresidente, probable sucesor, porque ya el otro que estaba, pues ya como que está... Ya está muy viejito. Y pues prácticamente es como una especie de persona que no tiene ni poder ni legitimidad porque encima sería acusado de corrupción, entonces pues... Bueno, realmente no se le ve a un dirigente vivo. Encima estaría gobernando sobre ruinas, lo que es Gaza. Y ese es el objetivo de lo que es Netanyahu, que quede tan destruido Gaza que no hay manera de reconstruir. Más que allá de lo que ellos quieran construir. Claro, porque ellos ya tienen su plan para construir. Y entonces, honestamente, yo viendo esta situación donde estos países europeos sin poder geopolítico real... Es que, de hecho, lo están haciendo, y la verdad de las cosas, aunque suene feo, ni siquiera para realmente darle una ayuda a Palestina. Lo están haciendo por ellos mismos, para deslindarse de ese gen masivo y decirle a sus propios pobladores, de los dirigentes de estos países, a sus pobladores, a mí no me metan en eso porque yo no estoy de acuerdo y eso carece de legitimidad. Y eso, sí. O sea, con quien no quieran perder la cara ni siquiera es hacia el mundo, es hacia su propia gente, que es quien los vota finalmente. Sí, en todo caso, si ustedes buscan el mapa de cuántos países han reconocido el Estado palestino, verán que es prácticamente la totalidad del planeta, 140 naciones, más de 140 naciones. Obviamente las que importan, que son Estados Unidos y Japón. Bueno, Japón te diría que también, Japón no lo ha reconocido, pero Estados Unidos es la que de verdad es la decisoria. Sí, curioso, imagínense, solamente un país en el planeta te dice si vives o si te desuscribes. Sí. Y bueno, Israel prácticamente, bueno, Netanyahu ya ha dicho que dado el creciente, ¿cómo decirlo?, aislamiento diplomático que está viendo de manera internacional, que Israel va a tener que apretarse el cinturón porque van a ser el Esparta y Atenas. Ya no van a poder comprar armas a los europeos, sobre los estadounidenses, y las cosas que tengan que producir van a ser entre ellos mismos para ellos mismos, que es una situación difícil, pero que sabe que el gobierno y los ciudadanos de Israel pueden salir adelante. Aquí lo que yo estoy viendo es que a lo mejor al presidente Netanyahu ni siquiera lo van a sacar por una salida de no te voy a perseguir. O sea, yo no sé qué tan belicosos serán la gente de Israel, pero podría pasar un Nepal 2.0. Sí. O sea, en el peor de los casos, desconozco cómo es la idiosincrasia del pueblo israelita. Pero no es un escenario hasta este momento del todo descabellado porque la gente quiere paz. Y este señor va a terminar las guerras que está haciendo, iniciando y continuando hasta que no le den esa certeza que él quiere para poder salirse de ese sillón presidencial. Sí, aquí la cosa es que para mí la razón por la cual no podríamos ver un Nepal 2.0 necesariamente es porque el servicio de inteligencia israelí es muy bueno. Es cierto. Es muy bueno. No comparemos el servicio de inteligencia de los nepalíes con los de Israel. Quizás ni siquiera existía un servicio de inteligencia nepalí. Pero resulta que aquí estamos hablando del servicio de inteligencia Israel. El tema es cuando ellos se dan vuelta. Aquí la cuestión es que yo veo más probable que si
si quitan a Netanyahu, va a ser porque va a perder el apoyo político. Es que tendría que venir siempre desde un político. Eso. Sí, mira, es tan sencillo, digo sencillo entre comillas, porque nada es sencillo realmente, que hay una cara visible opositor que diga no, que use el apoyo político de la gente para darse legitimidad y comprar a las instituciones que deban ser compradas. El tema con esto es que nos consta que hay gente muy poderosa que es fanática, religiosa, y la causa del presidente no es solamente eso, tiene que ver con el gran Estado de Israel. Sí, entonces estas cosas diplomáticas que hacen realmente tienen un impacto real en Israel. Honestamente, solamente lo aísla un poco más de foros internacionales multilaterales, pero francamente, mientras tenga Estados Unidos dándole su apoyo, poco importa. Tiene el apoyo que importa y no más. Sí. O sea, tendría que dar fuerza a Palestina en foros internacionales en su lugar, sí, pero honestamente Palestina no tiene mucho que ofrecer, más allá de su territorio y el acceso a recursos que podría estar teniendo. Y ya Estados Unidos está haciendo sus maniobras para poder administrarse. Sí, entonces no necesita de reconocer a Palestina como Estado. De hecho, necesita no reconocer a Palestina como Estado, para poder ellos mismos legitimar mediante la fuerza. En todo caso, esto que estamos viendo le da una narrativa de más, ¿cómo decirlo?, validez, como a China, Rusia y al sur global, frente a lo que viene siendo el eje occidental de Europa y Estados Unidos, de cómo manejan la política. Sí. Onda de que yo, China, nunca habría permitido tal cosa, Putin diciendo, yo he hecho cosas horribles, pero esto es demasiado, hasta para mí. Que Pyongyang de Corea del Norte diría, oh, por amor de Dios, es que no sabes cómo lo manejamos los norcoreanos, no necesitamos hacer tantas cosas horribles, los mandamos a un campo de concentración donde la gente no sabe absolutamente nada de ellos. Los aislamos, pero nunca haríamos algo como eso. Sí, francamente sé que es horrible lo que estoy diciendo, pero que te hayan dicho el ministro de Finanzas del gobierno israelí, a decir esto se viene de la bonanza inmobiliaria, o que Trump dijera, se pueden hacer cosas hermosas en Gaza. Dios, es como... Por eso, ese es literalmente el podcast de lo absurdo. Y bueno, esto de reconocimiento de los países europeos no obliga a Israel a cambiar su política, no crea un Estado palestino en el terreno, no reduce el apoyo militar y económico de Estados Unidos a Israel. Básicamente, es nada. Prácticamente nada. Simplemente Europa dando, desde mi punto de vista como latino, golpes de ahogado. Golpes de ahogado, que yo también tengo importancia. Palestina, yo te apoyo. Aunque yo diría que más que de dar importancia, es como sumarse a lo que se ha venido de otros países. O sea, no lo vamos a comparar con la importancia que tiene un bloque como lo que fue en su momento con el bloque europeo, pero hasta Boric de Chile también dio su comunicado y diciendo, yo no te reconozco, Israel. Sí, o sea, yo te apoyo, Palestina. O sea... Ya no solamente que estos países, o sea, han habido diferentes países en otras partes del globo que también lo han reconocido, lo han dicho. Sí, el problema es que el que importa no lo hace, no lo va a hacer. Porque no le conviene, no lo quiere. Y ya tiene sus negocios ahí bien amarraditos. Tiene otros planes. ¿Y esto sería todo por hoy? Así es, estas son las noticias más interesantes que encontré esta semana, más allá de las perritas que dejó Donald Trump en la ONU, como asegurar que hubo 3 intentos de sabotaje. Lo cuento rápido porque es muy sencillo, ¿vale? Resulta que Trump fue a hablar a la ONU, ¿no? En su camino una escalera mecánica cuando estaba subiendo, de repente se paró. De golpe. De repente cuando iba a hablar con el teleprompter, no estaba prendido. No se activaba. Y cuando estaba hablando, el audio no servía. Y entonces este Trump se lo tomó como 3 intentos de sabotaje horribles que exige que la ONU se ponga a investigar quién y quiénes trataron de sabotear al gobierno estadounidense y que como mínimo exige su despido y como máximo que exige su carcelación. Ahora, el problema es que los organizadores de la ONU habían bromeado en medios de comunicación diciendo quizás hagamos que se les pague la escalera mecánica y digamos que es que porque ya da fondos a la ONU. Es una buena salida. Sacando la joda es una muy buena salida. Las cosas no están funcionando bien porque nos falta plata. Ahora, la cuestión es que esto lo dijeron antes de que ocurriera todo esto de Trump, ¿vale? Claro, y pasó. Y Trump dice, esto no es posible, solo ocurrió cuando yo estaba subiendo. Y existe una investigación de por qué se detuvo y demás, ¿no? Y aquí, sobre el teleprompter y la audio, dice que la parte de la organización de Estados Unidos era la responsable de que asegurarse que esto estuviera funcionando bien, no de la ONU como tal.
Entonces, como que se lavan las manos. Se tiran la bolita. Pero para Trump esto es una afrenta a su personalidad, a su persona, a todo lo que él representa, y hay una conspiración. A fuego. Y esto es una conspiración. Viene de recibir bombo y platillo de Inglaterra y Y le paran la escalera. Sí. Y le apagan el micrófono. Y bueno, prácticamente es una conspiración. Hay una conspiración. Rey Trump no puede considerarlo admisible. Sí. Mira, yo sinceramente hablando no creo que se trate de una conspiración, pero sí pienso de que puede ser, muy probablemente se trata de algo adrede. Sí, ¿verdad? Adrede, y esto es personal. ¿Por qué? Y lo hemos dicho, Trump se ha metido con personas muy importantes del otro bando, y que sí precisamente están en la ONU y en este otro tipo de organizaciones, muchas de ellas de gente en Bruselas y personas de Europa, etcétera, etcétera. Porque las Naciones Unidas, no solo, si bien son un brazo político de Estados Unidos, no son enteramente dependientes del mismo. Mira, yo sé lo que estoy viendo, que el multilateralismo y a los 80 años de la creación de la ONU, está viviendo una de sus crisis más importantes de la historia. Gigantesca. Porque básicamente queda más claro que nunca que no sirve para nada. Ajá. No ayuda a detener de suscripciones masivas, no ayuda a detener megalómanos. No mitiga nada. Y lo único que ha estado haciendo como organismo finalmente es servir solo de brazo político para Estados Unidos. Y lo único que atienen a decir su líder, su presidente de la ONU, vaya a Latinoamérica. No quieren que termine. No quieren que terminemos el podcast, quieren que digamos hasta el infinito. Eso que está mal la noticia. Sí. Ay, chiquillo. ¿Qué les digo? Vivimos en Latinoamérica. Si estuviéramos en una penthouse en Nueva York, probablemente esto no se escucharía nada y demás, ¿no? Pero bueno, estaríamos en el piso 100 y tantos. Sí. Bueno, ya está un poquito. Básicamente el presidente de la ONU actual, no recuerdo su nombre, tiene un nombre como de español, dice que es muy difícil hacerle creer a estos megalómanos, a estos presidentes, que lo importante de la creación de la paz, cuando realmente la ONU no puede emitir ningún tipo de orden vinculante que los obligue a hacer absolutamente nada. No tienen sus acciones consecuencias reales y la ONU no es ningún poder supranacional capaz de quitarle fondos, de enviar ejércitos, ni de tampoco dejarle un castigo a cualquier persona que incumpla con estos decretos que hagan que la paz se mantenga. Entonces, pues, es ahí el problema de la ONU. Así es. Así que eso fue sabotaje realmente a Trump. Más que sabotaje, yo creo que son cosas de personas que tienen el poder y dicen, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y la gente que está alrededor no lo van a acusar ni porque es como, oh, qué buena idea. Si dicen algo, que se recorte. Que se desactivó sola. Sí, no, es Estados Unidos que no hizo bien su trabajo. Sí, por los recortes masivos, sí, eso. Sí, como ya te saliste de un montón de cosas multilaterales. En fin, espero que les haya gustado este podcast. Por favor, si llegas hasta aquí, no olvides dejar tu like, comenta y comparte. Y dale comentario a YouTube para que te avise cuando hagamos nuevos videos. También te recordamos que los jueves de la noche estamos haciendo la emisión en vivo de Ecos Financieros. Y recientemente subí un programa monotemático hablando sobre modelo de negocio de South Park. ¿Cómo es posible que South Park haya convertido el humor negro, la parodia y la irreverencia, porque ha hecho cosas bastante cuestionables para gente muy conservadora, pero que sin embargo lo convirtió en un modelo de negocio único, aparentemente irreplicable, y que lo ha convertido como quizás actualmente bajo la administración Trump el único lugar capaz de decir lo que realmente ocurre en Estados Unidos? Y es que en esta temporada 27 han hecho y han criticado fuertemente de manera que ningún otro programa estadounidense se atreve a hacer. Y que no podrían. No podrían. Juegan precisamente porque es South Park. Y vayan a ver ese programa que hizo mi compañero. Está bastante interesante. Se aborda desde un análisis financiero, económico, porque de eso se trata este canal. Y ¿cuál es la estrategia ganadora que tiene South Park? Si quieren saberlo, vayan a ver ese video. Sí. Sin más que decir, nos despedimos. Fuimos a Laura Ávila, Mari Carmen Rojas, y nos estaríamos viendo en la siguiente emisión. Bye bye. Bye. Ahí te dejamos un video que te va a encantar. Nos vemos.